Dentro de cada historia existe información de valor que podemos usar para nuestra vida y está disponible para todo aquel que decida ver más allá de lo aparente. Solo es necesario tener la mente abierta y el deseo de aprender de nuevas fuentes. Si tú estás con la disposición de hacerlo, prepárate y empecemos. Hola amigos y amigas, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast de las historias a la vida. Yo soy Neos Andrés y hoy vamos a estar trabajando sobre una pregunta que anda por ahí en el aire desde hace algún tiempo. ¿Por qué una mujer termina escogiendo a una pareja que le hace daño? ¿Por qué termina escogiendo a un mal hombre? ¿Qué lleva a una persona a abrirse a individuos que solamente aparecen para generar incomodidad, estrés, ansiedad, preocupación, situaciones incómodas, desagradables, trágicas incluso? Aunque pueda parecer ilógico que alguien entre en este tipo de dinámicas, tienen sentido y tienen un basamento que hay veces que no se ve y no se nota. Y es precisamente por eso que te traigo la historia del día de hoy. Esta ilustra con bastante claridad el tipo de experiencias que tiene que pasar alguien para entrar en estas relaciones tóxicas, dañinas y en estas dinámicas que resultan muy perjudiciales. Con esto también quiero que aprendas que si bien nosotros no somos culpables de las acciones nocivas que tienen estas personas con nosotros, sí somos responsables de darles paso a nuestra vida y de perpetuar su presencia en ella. Aunque a veces no es tan sencillo evitar justamente que estas personas estén en nuestra vida porque no tenemos las herramientas emocionales adecuadas para poder manejar esa situación. No tenemos la red de apoyo también que nos facilita ese proceso. Así que todo eso lo vamos a estar tocando el día de hoy, por lo que debes estar sumamente atento y pendiente. La historia de hoy es del universo de Cásate con mi esposo, una serie surcoreana de Prime que está basada en un webtoon. Hoy vamos a hacer algo distinto en comparación al episodio anterior donde simplemente mencioné a los dos miembros de la pareja protagónica. Hoy voy a agregar un tercer elemento, una tercera rueda muy importante para la historia de nuestra protagonista Kang Ji-won, una surcoreana muy amable, cariñosa, bondadosa, muy trabajadora, que se preocupa mucho por el bienestar de los demás, incluso por encima del de ella misma. Una mujer que tiene un deseo muy simple y muy sencillo: tener familia y vivir una vida feliz y tranquila. Tristemente tomó decisiones que la llevaron por un rumbo muy contrario a lo que ella aspiraba a conseguir. La primera decisión: darle entrada a su vida a la que se convertiría en su mejor amiga entre muchas comillas, Young Soo-min. Para saber por qué no logró su objetivo, tenemos que comenzar por el principio. El primer evento que desencadenó el espiral descendente en el que ella acaba cayendo. Ji-won era de una familia bastante humilde, que si bien no tenía lujos, tenía a su papá y a su mamá que ella amaba y adoraba con todo su corazón. Sin embargo, un día, pues la madre decidió que ya no quería formar parte de esa familia y abandonó para irse con otro hombre. Este evento, por supuesto, dejó una herida bastante grande en el corazón de Ji-won, que se conoce como trauma por abandono. Y ojo, su papá sí la amaba, sí la adoraba y daba todo por ella. El detalle está en que se vio en la obligación de trabajar aún más para poder conseguir los ingresos suficientes para pagarle el colegio, la alimentación y demás. Anteriormente, parece ser que la mamá sí apoyaba en la casa económicamente, eso no queda del todo claro, pero la realidad es que el papá pues no podía estar tanto como le hubiese gustado. La partida de la mamá adicionalmente generó en Ji-won un miedo que tienen muchos seres humanos, que es el miedo a la soledad. A esto se le suman las queridas vecinas de nuestra protagonista, que aparentemente no tenían nada mejor que hacer que chismear sobre la vida familiar de ella. Cabe acotar que así fue como Ji-won se enteró de por qué su mamá los había abandonado. Con todos estos elementos, Ji-won terminó abriéndole la puerta a una persona que acabó por descarrilar por completo su vida. Pero ¿cómo fue este encuentro? En una ocasión, Ji-won estaba en una tienda de comestibles, estaba comprando leche y otros productos básicos y al momento de realizar el pago se dio cuenta de que no tenía su billetera. Cabe acotar que debido a esto la dependiente hizo un comentario que no veo qué propósito puede tener más allá de herir a una niña de 14 años, porque sí tenía 14 años cuando toda esta situación con la mamá se presentó. Ay, no tienes la billetera, no tienes dinero para pagar. Se nota que no tienes a tu mamá. ¿Alguien me puede explicar qué relación tiene una cosa con la otra? Porque la verdad
verdad yo no lo veo. Simplemente nos muestra cómo se está comportando la comunidad con respecto a Ji-won. Pero bueno, en ese momento llega la salvadora de la situación, Jung Smin, que resulta que consiguió la billetera de Ji-won y venía a devolvérsela e incluso defenderla de los comentarios mordaces de la dependiente. Como es de esperar, en ese instante Ji-won sintió un gran alivio, se sintió apoyada, se sintió respaldada, sintió que había encontrado a alguien con quien podría llevarse bien, una muy buena persona. Quiero que entendamos algo importante. Durante nuestra vida nosotros vamos a atraer a 3 tipos de personas. El primero, personas que son como nosotros, con quienes nos podemos identificar, que hemos pasado ciertas experiencias similares, tenemos gustos similares, tenemos valores alineados. Ese tipo de personas llegan a nuestra vida y nos hacen sentir que pertenecemos a un lugar. El segundo tipo de persona son los complementarios. Estas personas ostentan o tienen ciertas características o elementos que nosotros no tenemos y que nos ayudan a ser mejores. Asimismo, nosotros tenemos ciertas características que el otro no tiene que benefician a la otra persona. Y está el tercer tipo, que es una combinación de los dos anteriores. Personas que se alinean con intereses o con ciertos elementos que para nosotros son importantes, incluso experiencias de vida, pero que debido a la manera en la que los abordaron desarrollaron habilidades o características distintos. Podemos desarrollar bastante empatía con ellos y mostrarnos una alternativa distinta a la que nosotros descubrimos por nuestros propios medios. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que yo tengo internamente son problemas no resueltos, carencias afectivas, traumas identificados o sin identificar? ¿Cómo son estas personas que atraemos? En el caso de Ji-won, la primera persona que atrajo fue alguien que entraba dentro de esta primera categoría, alguien que pasó por experiencias similares o que era parecida a ella. Su-min también sufrió de abandono, con la diferencia de que fue su papá el que abandonó a la familia para irse con otra mujer. Y regresando a la tienda de comestibles, vemos que ambas niñas salen del lugar entablando una muy bonita relación de amistad. Cabe resaltar, aunque pueda haber sonado algo irónico esto que acabo de comentar, sí era una relación bonita de camaradería en un principio, pero esto cambió en el momento en el que Su-min visitó la casa de Ji-won por primera vez. El ocupado padre de Ji-won decidió quedarse en casa en esta oportunidad cuando se enteró que su hija iba a traer a una amiga. Todo esto con el fin de darle una buena bienvenida y dar un espacio cómodo para ambas niñas. Sin embargo, Su-min no recibió estas atenciones de la mejor manera. En el caso de ella, su situación hogareña era bastante diferente. No tenía a una mamá que actuara de esa forma, tan comprensiva y tan amorosa. Por el contrario, era alguien que la despreciaba y directamente le decía que no la soportaba, adicionalmente no le daba ni siquiera de comer. Esta diferencia de realidades trajo consigo una sensación de envidia y un pensamiento que vendría a traerle miseria especialmente a Ji-won. Yo debo tener todo lo que ella tiene. Si yo no puedo ser feliz, ella no merece ser feliz. Hermosa amiga la que se consiguió nuestra protagonista, ¿no? También hay un elemento adicional que influyó mucho en esta decisión. Resulta que su papá no se fue con cualquier mujer, se fue precisamente con la mamá de Ji-won. En el webtoon aclaran que la mamá de Su-min le recriminaba a ella y le achacaba la responsabilidad de la partida del padre, y eso hizo que pensara de que si ella era la culpable de la partida del papá, significa que Ji-won era la responsable o la culpable de la partida de la mamá. Y como la mamá se fue y se terminó yendo con el papá, entonces ella era la culpable de la separación familiar. Esa fue la lógica. Ahora continuemos con la espiral descendente de nuestra protagonista. La época escolar para Ji-won fue bastante traumática, fue bastante dolorosa, y todo esto fue generado por su mejor amiga. Por supuesto, ella nunca se enteró de esto. Fue convertida en objeto de bullying bastante fuerte y bastante violento. Pero ¿cómo logró tal cosa? Para empezar, ambas ya tenían una imagen bastante definida dentro de la dinámica social del salón de clase. En el caso de Ji-won, ella era la típica chica estudiosa y aplicada, incluso tenía las gafas y la cola de caballo, que yo hasta la fecha no entiendo por qué todavía siguen utilizando eso como estereotipo para alguien que aparentemente es fea, cuando no es el caso, que esto de por sí ya la hacía como un objeto de acoso, no tan fuerte en un principio, pero sí hasta cierto grado. Y en el caso de Su-min era la típica chica bonita, que se veía como alguien agradable, accesible, buena gente, al menos eso es lo que ella buscaba vender. Aprovechándose de esa imagen, logró instigar al resto de compañeros para que el acoso que recibía su mejor amiga fuera aún más fuerte. Exactamente cómo pasó esto. Dijo directamente que Ji-won le había dicho que terminara con su novio porque ella estaba enamorada
Y como Sumin es tan buena amiga y tan agradable, le hizo caso. Esto por supuesto encolerizó al resto de compañeras especialmente, así que empezaron ataques muchísimo más bruscos, muchísimo más fuertes, y esto se extendió durante todo el periodo escolar hasta la graduación. Y este chico no tenía voz ni voto con respecto a esta situación, pues Sumin se encargó de que no lo tuviera. El muchacho en cuestión, llamado Eunho, curiosamente estaba enamorado de nuestra protagonista. Fue la primera persona en demostrar algo de cariño y afecto después de Sumin, y la defendía incluso de estas personas que la acosaban antes de todo este escándalo. Y por supuesto, Ji-won también se enamoró de él gracias a estos detalles, a estas atenciones, que había un trato genuino, bonito. Ella lo sentía y se sentía muy bien, se sentía muy chévere. Pero esto Sumin no podía permitirlo. Eunho terminó escribiendo una carta confesando sus sentimientos. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a las manos de nuestra protagonista, fue interceptada por la mejor amiga, que respondió en lugar de esta. Cabe resaltar que ella sabía cómo copiar exactamente el mismo tipo de letra. La respuesta fue bastante grosera, bastante fea, y como es de esperarse, el chico no lo tomó de buena manera. Fue a enfrentar directamente a Ji-won, pero no pidiendo explicaciones, simplemente diciendo que le parecía muy feo lo que había hecho, que se sintió muy dolido, muy lastimado y que no quería volver a tener relación con ella. Obviamente, Ji-won no entendía lo que estaba pasando y era como, ¿pero qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hice mal? No entiendo nada. Y Sumin simplemente le dice, mira amiga, lo siento. Yo le dije que a ti te gustaba él. Esto le cae a Ji-won como un balde de agua fría porque piensa, tan feo es que a mí me guste él para reaccionar de esa manera. Aquí viene una de las primeras estrategias de las personas manipuladoras y controladoras que solo te quieren tener ahí para ellos. Primero van a buscar aislarte del resto del mundo. Van a ponerte en situaciones donde la gente te deja y te abandona para después hacerse los salvadores, hacerse los que siempre van a estar ahí para ti y que adicionalmente son las únicas personas con las que puedes contar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de actitudes y comportamientos que pueden resultar muy evidentes. El detalle es que lo van haciendo de a poquitos. Si tú que me estás escuchando en este momento estás teniendo algún tipo de experiencia similar, que de repente ves que tu familia, que tus amigos empiezan como a alejarse, separarse, es algo para empezar a prestarle atención y tomar decisiones de si quiero seguir o no en la relación en la que estoy. Aquí estamos viendo es específicamente una relación de amistad. Lo que me parece bastante más delicado porque ya de por sí la mejor amiga, la persona con la que se supone que estás contando, que es tu primer apoyo, está alejando a estas personas. Seguimos avanzando en la historia y pasamos de la etapa escolar a la etapa universitaria. En esta etapa formativa, ambas chicas están separadas porque no estudian en la misma universidad. Sin embargo, Sumin se la pasaba visitando durante los días libres cada vez que podía a Ji-won. ¿Con qué objetivo? Alejar a cualquier persona que se hubiese acercado a Ji-won en el periodo de clase y evitar que se formaran nuevas relaciones. Es en esta época donde Ji-won también pierde a su padre producto de una enfermedad, dejándole un vacío más grande que el que ya tenía y aumentando su miedo a la soledad, lo que afianzó la posición de Sumin en su vida, convirtiéndola en la única persona en la que ella creía que podía contar. Algo curioso de lo que nos enteramos durante este evento es que ella tenía un novio, que el día del fallecimiento ni le escribió ni se le apareció para darle consuelo, para apoyarla, nada, cero. Ya antes de este evento, él se estaba alejando un poco, le daba excusas para no compartir, para no tener acercamientos con ella, y adicionalmente se le veía como muy contento con Sumin, que le daba sonrisitas, le hacía ojitos. Ya todos sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí. Igualmente no fue sino después de 3 meses del fallecimiento que él decide terminar la relación. Ella no lo había querido hacer porque tenía miedo a estar sola, porque sentía que la soledad era algo muy feo, era algo muy fuerte, era algo muy profundo que ella no quería experimentar. Esta ruptura, sumado a toda esta situación que ella estaba experimentando a nivel emocional, la llevaron a ahogar sus penas en alcohol, encontrándose con un hombre que es una muy buena persona y no se aprovechó de su estado alcoholizado y se terminó desahogando con él. Con esto nos enteramos de que ella se sentía en una vorágine emocional donde le tiene mucho pánico, mucho miedo a la soledad, donde siente que agradece en parte que Sumin no estuviera en ese instante y en ese momento en el que ella estaba en ese estado alterado de conciencia, porque
creía que se iba a sentir aún más perdedora de lo que ya se sentía. El hombre en cuestión, de hecho, le increpa que si así le hace sentir su supuesta amiga, que debería alejarse de ella. Sin embargo, ella alega que se siente siempre a la deriva y que el único instante donde siente algo de estabilidad es cuando está con ella. Prefiere sentirse una perdedora a sentirse inestable. Con este ejemplo quiero que entendamos lo siguiente. Este tipo de comportamientos o conductas de aceptar una relación que sabes que no es lo mejor para ti, así sea en un nivel subconsciente, que sabes que te hace daño en algunos sentidos, viene debido a que nosotros como seres humanos somos seres sociales y cuando no nos sentimos parte de algo, cuando no nos sentimos que pertenecemos a un grupo, cuando no sentimos que hay un recibimiento por el quiénes somos, cuando no vemos a alguien que nos acepte, que nos comprenda, que nos entienda. En el momento en el que identificamos a una persona que medianamente encaje en ese perfil, lo aceptamos con los brazos abiertos. Aun cuando haya maltrato, aun cuando haya malestar, cuando haya incomodidad. Porque dentro de la escala de valores interna pesa más el hecho de sentirme parte de algo a dentro de ese algo me siento mal. Todo esto se ve alimentado justamente por el miedo a estar solo y por los traumas de sentirse abandonado, de sentirse dejado de lado. Y esto, aunque parece muy extremo, no es tan poco común como la gente cree. Es por esto que es muy importante y es necesario que nosotros aprendamos a valorar nuestro tiempo a solas, que aprendamos a estar bien con nosotros mismos, para que no aparezca alguien que nos dé migajas y nos lleve a conformarnos con esas migajas porque no creemos que podamos conseguir algo mejor. Especialmente con este tipo de personas súper nocivas que activamente para tenernos ahí buscan manipularnos y buscan alejarnos del resto del mundo para que ellos se conviertan en nuestro mundo. Acabamos la etapa universitaria y entramos al mundo laboral. Ji-won entra en una excelente empresa gracias a su destacado desempeño académico. Sin embargo, en su vida se sigue topando con personas que realmente no son la mejor compañía. Aquí es donde entra el futuro esposo. Un hombre bastante banal, bastante básico, bastante misógino también, que entra dentro del segundo tipo que hablamos antes de personas que atraes a tu vida. En este caso es un complemento, pero un complemento desde lo negativo. Al Ji-won tener tantas carencias emocionales, tantas carencias afectivas, y dicho por ella misma, teniendo la necesidad de sentirse apoyada por alguien, termina cayendo en las manos de Park Min-hwan. Que de hecho, cuando él la ve a ella por primera vez, le parece que es feíta, poco arreglada, no es el tipo de mujer que a él le gusta. Pero entonces, ¿cómo se generó este acercamiento entre los dos? Pues resulta que él le contó a su mejor amigo sobre esta chica de la empresa. El mejor amigo lo desafía y le dice que si logra hacer que ésta se enamore de él e inicien una relación, él le va a regalar una botella de licor. Este, por supuesto, acepta y comienza la etapa de cortejo. Hago la aclaración de que esto no sale como tal en la serie, sino en el webtoon, para que no se extrañen si están viendo la serie o si ya la vieron y digan, ¿en qué parte sale esto? La relación se desarrolló mucho más lento de lo que él esperaba. Él creía que con 1 o 2 palabras iba a ser suficiente para conquistarla, y no fue el caso. Requirió un poquito más de esfuerzo, no mucho más, pero sí un poquito más, y eventualmente se consolidó la relación. Él creía que simplemente después de iniciar la relación, él iba a terminarla, obtener su alcohol y ya, porque había logrado su reto, pero se topó con una característica de ella que no se esperaba. Dicho por él mismo, ella era muy buena persona. Y si estás pensando de que eso fue algo bonito, que él se diera cuenta de este elemento, esta virtud de ella, no. Resulta que para él dicha virtud era más una tontería de la que él se podía aprovechar. Decidió continuar la relación haciendo lo que le daba la gana y conforme pasaba el tiempo esforzándose lo mínimo necesario para mantenerla ahí. Si ella se molestaba, si ella se incomodaba con algo, con cualquier cosa, simplemente tenía que decirle una que otra palabra y ya era suficiente para que ella se quedara tranquila. Park Min-hwan definitivamente es la definición de una mala persona. Alguien que abusa de los demás, abusa de sus carencias, que quiere sacar provecho en todas las formas posibles, que manipula para lograr sus objetivos. En varios momentos de la relación de entre estos dos,
Incluso, aunque Ji-won no quisiera tener intimidad con él, si él quería, la forzaba y buscaba la manera de decirle de que eso estaba bien y ella simplemente lo terminaba aceptando. Era hiperposesivo con ella, definida por él mismo como que ella es una mujer para casarse. ¿Qué características tiene dicha mujer? Explícitamente dijo: es buena, es discreta, tiene la disposición de cuidar a sus papás y trabaja muy fuerte por su sueldo que no se gasta. Como se habrán dado cuenta, un hombre completamente aprovechado. ¿Por qué Ji-won le terminó abriendo las puertas a él? Sumado a lo que ya venimos conversando acerca de todas las carencias que tiene, se le suma que está en un ambiente laboral muy hostil donde su jefe directo es un hombre súper misógino que agrede verbalmente, que humilla a sus empleados, especialmente si son mujeres, que insulta su inteligencia, que insulta sus capacidades, que insulta directamente su desempeño. Un ambiente sumamente hostil. Y ojo, esto no mejora, esto simplemente va en aumento conforme pasa el tiempo de ella dentro de la empresa. No significa que no haya buenas personas por ahí, que de hecho sí las hay. El detalle es que ella está tan sumida en el aspecto negativo de lo que está viviendo que no se da cuenta de que hay gente que sí la quiere apoyar, que sí la quiere alentar. Con todos estos elementos, ella sentía que requería de apoyos, quería a alguien con quien pudiera contar, alguien que estuviera ahí, porque Su-min no estaba en la empresa. Y esta relación se desarrolla donde él cada vez se esfuerza menos, tiene menos detalles con ella, busca mantenerla siempre bajo control, que ella haga lo que él quiere. Y además la ataca emocionalmente con comentarios atentando directamente a su feminidad, a su físico, a que es alguien muy piel y huesos, que básicamente tiene suerte de que él la mire, de que a él solamente le interesa cómo es, porque realmente a nivel físico no es tan bonita, que ella tiene que entender que para él no es fácil estar con ella por cómo es. Todo esto son red flags que cualquier persona ya habría notado. Sin embargo, debido a esta dependencia emocional que siente, debido a estos vacíos que está presentando, lo acepta, se conforma con lo poquito que él le da. Quiero que hagamos un análisis rápido a lo que yo llamo migajas emocionales o migajas afectivas. Es ese momento cuando estás en un tipo de relación en particular, puede ser con amigos, con pareja, con familia, donde justificas acciones negativas de la otra persona, donde hay una mayor cantidad de tiempo en la que no te sientes bien y aún así digas, pero es que él solo lo hace de vez en cuando y solo bajo ciertas circunstancias, solo en ciertos momentos. No, es que cuando no hace esto, que es 90% del tiempo, pues las cosas son más bonitas, son chéveres, son agradables. Uno termina conformándose con ese tipo de relaciones, con ese tipo de dinámicas. Y lo peor es que uno es el que las perpetúa en el tiempo. Es por eso que es tan importante saber estar solo, saber estar con uno mismo, para no caer en ese tipo de juegos. Porque quien acepta esas dinámicas son personas que no se aman y que adicionalmente tienen tanto miedo a sentirse solas, a sentirse abandonadas, a sentir que no pertenecen a algo, que aceptan que les pasen por encima, que aceptan las migajas emocionales, que aceptan ese poquito solamente porque es peor la alternativa según ellos, cuando les aseguro que no es así. Es simplemente saber estar solo, saber estar bien con uno mismo. Y en el caso de Ji-won, no ha aprendido a hacer esto. No ha aprendido que necesita estar sola, que necesita disfrutarse su vida por sí misma y que no debe depender de nadie más para estar bien. Y avanza el tiempo, ella sigue trabajando en la empresa y gracias a que hay personas que sí valoran lo que ella hace, valoran sus ideas, sus propuestas, consigue ascender en la empresa, así sea un poquito. ¿Y qué hace cuando llega a una posición con más responsabilidades? La buena, bonita y amable Ji-won decide dar una carta de recomendación para que contraten a su mejor amiga. Sí, a lo largo de la vida, Su-min se ha encargado de mantener una relación jerárquica con Ji-won, donde ella es, por supuesto, el estrato superior, buscando minimizar, humillar y dejar en estado de soledad absoluta a la protagonista. Ahora, ¿cómo creen que actuaría o se sentiría una persona que siempre ha estado en el estrato alto de la relación en el ámbito laboral, cuando la persona que se supone que está debajo tiene un cargo mejor que el suyo? Por supuesto, siguiendo el mismo modus operandi con algunas variaciones.
Frente al resto de las demás personas, cuando están juntas, busca marcar como territorialidad, evitar que otras personas se acerquen. Adicionalmente, la humilla cuando no hace lo que ésta quiere. En una ocasión específica, Sumin le pidió a Ji-won que fueran a comer fuera. Quería ir a un restaurante en particular y por supuesto iba a pagar la protagonista. Esta se negó, pero por temas laborales, y deciden comer en el comedor de la empresa. Esto no le cae en gracia a la mejor amiga, y ¿qué procede a hacer a continuación? Empujarla o tropezarla, mejor dicho, que caiga al piso, y cuando supuestamente la va a ayudar, le arroja la bandeja en el rostro. Toda la comida ahí para que quede bien manchada y quede bien humillada frente al resto de sus compañeros de trabajo. Por supuesto, se disculpa y dice que no fue su intención, que eso no tenía por qué pasar, que la perdone, que no la odie, y Ji-won la perdona y sigue y permite que este tipo de cosas sigan pasando y sigan ocurriendo. En esta misma época laboral ocurre otra eventualidad fuera de la empresa que de hecho es bastante traumático. Y todo fue una trampa bien armada por parte de Sumin. ¿En qué consistió? Primero le regala unos aretes y adicionalmente con ese regalo viene una invitación a que vayan juntas a comer en un muy bonito restaurante que parece ser que es algo popular. Esto, por supuesto, llena el corazón de nuestra querida protagonista, que está muy feliz de poder compartir con su amiga fuera de horas laborales, ya que tienen tiempo sin hacerlo debido a las ocupaciones. Sumin le pide que lleve los aretes al encuentro y resulta que cuando llega no estaban solas. En el local se estaba celebrando el reencuentro de 10 años de los compañeros del colegio. Sí, adivinaste, aquellos compañeros que le hacían bullying a la protagonista. Y antes de que Ji-won siquiera pudiera salir de ahí, aparece Sumin para llevarla y la ingresa y la sienta donde están todos los compañeros. Las hostilidades no se hicieron esperar y se reavivó tanto la ira como el desprecio que tenían hacia ella desde aquella época estudiantil. Después de tanto tiempo uno pensaría que ya no tendría por qué seguir ese odio, esa ira. Y tal vez Sumin pensó exactamente lo mismo porque decidió activamente avivar esas llamas antes de la llegada de Ji-won, comentando al resto de los compañeros que había invitado a la protagonista para que compartiera, porque era un reencuentro obviamente de los compañeros de clase, así que por supuesto ya tenía que estar, y que por favor fueran buenos con ella, que no la atacaran, que no la maltrataran, que ya había pasado muchísimo tiempo. Los compañeros no podían creer que ella siguiera de amistad con alguien que le había hecho daño en aquella época, que ella seguía siendo una muy buena persona, que ellos no podrían mantener una relación con alguien así, y por supuesto ella salió a defenderla, diciendo de que no tenían por qué comportarse de esa manera, de que ella era una buena persona, que eso ya era agua pasada, que no había nada de qué preocuparse. Además, que le tuvieran paciencia, que en este momento estaba pasando por una situación complicada. ¿Cuál situación complicada? Por curiosidad, los compañeros preguntan y Sumin responde que es problemas de amor, que se había enamorado recientemente de Park Min-hwan. Cabe resaltar, ya ellos tenían varios años de noviazgo. ¿Pero por qué dijo esto exactamente? Pues resulta que en el pasado le había dicho a estas amigas que ella estaba enamorada de Park Min-hwan. Esto por supuesto genera reacciones agresivas porque para ellas Ji-won no ha cambiado nada y sigue en las mismas que en el pasado. Una chica que quiere o robar novios o evitar la felicidad de su mejor amiga. Y como no es de extrañar, la atacan y la humillan. A esta humillación se le suma una más. Porque sí, Sumin dijo, no es suficiente con que le recuerden lo que hizo en el pasado, no es suficiente con que la ataquen, no es suficiente con que la hagan sentir menos. No. También tiene que parecer que ella simplemente se copia de mí porque ella es inferior a mí, ella quiere ser como yo. ¿Se acuerdan de los aretes? Ese bonito regalo de parte de la mejor amiga. Pues resulta que Sumin tenía unos aretes exactamente iguales en cuanto a diseño, solo que de mejor calidad, y los que tenía Ji-won se veían como una clara copia y falsificación, cosa que sacaron a colación los compañeros de clase para hacerla sentir aún peor. Y en el trabajo continuaron las humillaciones. Sumin se acercó al jefe directo de Ji-won y a través de coqueteos, a través de su encanto, logró ponerlo de su lado. Se colocó en una posición donde se comportaba, aunque no lo fuera, como la segunda jefa. Le mandaba a Ji-won a buscar café, resaltaba las fallas del resto de compañeros y por supuesto los de Ji-won. Se aprovechaba de la mala imagen que tenía Ji-won a los ojos del jefe
Era el tipo de persona que cuando le entregaban propuestas de proyectos hacía como que las leía, se las echaba en la cara a la gente, sobre todo si eran mujeres, y les mandaba repetir todo el trabajo así porque sí, sin leer ni nada. Únicamente pura predisposición y para marcar dominancia, nada más. Una de estas propuestas, que fue rechazada, Su-min la vio, le llamó la atención y le pidió a Ji-won que se la regalara, que ella la quería presentar. La presentó exactamente igual y fue aceptada sin problemas. ¿Por qué? Porque el jefe sí la leyó. Gracias a esto consiguió un puesto fijo en la empresa y adicionalmente terminó escalando posiciones. Y tal vez en este punto se están preguntando qué pasó con Min-hwan. En el pasado, novios de Ji-won habían simplemente desaparecido porque habían agarrado algún tipo de interés por Su-min. En esta ocasión no ocurrió. No porque no hubiese un interés, porque sí. Cada vez que podían, ese par coqueteaba frente a Ji-won. Falta de respeto total y absoluto. Incluso tenemos la oportunidad de ver una escena donde salieron en una cita, entre comillas, los tres. Y Ji-won era la encargada de llevar las cosas mientras los otros dos hablaban, coqueteaban y demás. En serio, una imagen muy triste. El detalle es que Park Min-hwan veía a Ji-won como esta mujer perfecta para casarse y no quería terminar esa relación. No quería perder a una mujer que le dejaba hacer lo que quisiera y que sabía que iba a hacer ella todo lo que él quisiera. La tenía extremadamente dominada y él era una persona muy posesiva y ella tenía la característica en este momento de ser extremadamente sumisa. No quería incomodar, no quería afectar a los demás y donde medio le levantaran la voz y sintiera que pudieran dejarla, ella se comportaba de la manera en la que el otro quería. Así que, como es de esperar, llegó el fatídico día de la boda. Quiero hacer un inciso en particular porque esto me pareció súper de lo último. Llegamos a ver la propuesta matrimonial que le hace este hombre a nuestra protagonista. ¿Te acuerdas que te dije que los detalles que él hacía eran cada vez menores? Pues este fue el epítome. La propuesta matrimonial ocurre en el día del cumpleaños de Ji-won. Lo mínimo es tener una torta, algo para celebrar el cumpleaños. Pues no, él pensó que una idea más original sería mejor. Agarró 2 rebanadas de pan, les untó chocolate y le puso 2 velas rotas. Y le adjuntó un letrero que decía "Marry me". Lo pronuncio de esta manera porque sí, tenía un error ortográfico que simplemente tachó para agregarle la letra correcta. Y seguía ahí, no se molestó ni siquiera en hacer otro letrero, no, era un papel en blanco, escrito en marcador negro y ya. Además, con ese error. Hago la aclaración de que en la vida real pasa algo así, no creo que exista una persona que pueda aceptar algo tan burdo. Tal vez los haya, pero la verdad lo dudo muchísimo. Eso ya es un extremo, pero es parte de los ejemplos de señales o red flags que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en una relación. Si estamos con alguien en una relación de pareja y esta persona empieza a ser muy detallista y en el momento en que cree que ya nos tiene seguros, empieza a bajar los detalles, ser menos atento, a comportarse de forma negativa, dañando física o psicológicamente a la otra persona. Señoras, señores, por ahí no es. Nadie merece estar en ese tipo de relación bajo ese tipo de trato. No es humano. Igualmente es algo que nosotros tenemos que identificar y tenemos que saber poner los límites. Yo te hago una invitación a ti que me estás escuchando. Aprende a establecer límites antes de iniciar una relación. Entiende e identifica qué es lo que quieres antes de comenzar una relación. ¿Qué permites y qué no? Para no caer en estos puntos. Además de eso, por supuesto, saber lo que es estar solo, saber que no necesitas a alguien que te complete, no te hace falta. Escoger estar con una persona debe ser una elección desde la libertad, no desde la necesidad. Necesitas ser consciente de estos elementos y de la importancia de los mismos para que cuando se inicia una relación o si ya se está en una relación, las cosas salgan de la mejor manera posible. Si hay elementos o características con las que uno no se siente bien, mira, se discuten, se hablan, se dialogan. Si se mantiene, se retira uno de ahí y punto. Pero por supuesto es necesario, sobre todo si vamos a los casos extremos como del que estamos hablando el día de hoy, donde hay relaciones abusivas pero muy fuertes, necesitamos el apoyo de la familia y de los amigos. En el caso de nuestra protagonista del día de hoy, no tiene familia y la única amiga es igual o peor que la pareja con la que está. En esos casos también existen números de apoyo, números de ayuda,
de gente que está ahí justamente para brindar un servicio. Y es un llamado justamente a esa conciencia de que si están en una relación así de negativa, salir de ahí con urgencia, con el apoyo que se pueda conseguir. Es impresionante que Ji-won aceptara esa mediocre propuesta matrimonial, pero adicional a todo lo que hemos venido conversando sobre su mundo interior, sobre sus carencias y demás, se va a sumar un elemento adicional para este caso en particular que la lleva a decir que sí. ¿Recuerdan que uno de sus deseos originales era tener familia y vivir feliz? Ella asociaba estos dos conceptos como uno solo. Ella pensaba que estar en familia le iba a dar la felicidad y no se dio cuenta de que estaba completamente equivocada. Señoras, señores, no funciona así. Tú eres feliz y después construyes, no construyes para ser feliz. ¿Entendido? Voy a volver a repetir esto. Desde la felicidad, desde lo que ya tienes, construyes. No esperas a construir para llegar a ser feliz. Eso no funciona. Nosotros vivimos nuestra vida y avanzamos constantemente tomando decisiones. Esas decisiones son las que nos encaminan hacia una dirección u otra. Por supuesto, hay situaciones que no controlamos, como el estado económico de un país o una pandemia. Al final siempre habrán circunstancias o situaciones que se nos presentan, pero ¿dónde está el poder de decisión? En cómo reacciono ante lo que ocurre, cómo reacciono ante los eventos inesperados, cómo reacciono ante lo que la vida me lanza, me ofrece, me muestra. Que las cosas no salieron en un principio como lo planeé, ok, voy y tomo la decisión de hacer algo distinto, de tomar una ruta diferente. Vale, vamos aprendiendo en el hacer. Pero el detalle está en que si pensamos, voy a dejar que el universo o que las cosas sean, como tengan que ser y la felicidad me va a llegar porque sí, ya haga algo o no, eso es un pensamiento completamente ingenuo que va a llevar al desastre. Yo soy muy partidario de que hay que fluir con la vida, sí. Pero dicho fluir viene con una toma de decisiones. No es lo mismo estar en un barco y soltar el timón y que las olas y la marea me lleven para donde me tengan que llevar, que estoy en el mar, estoy en el barco y mira, yo voy direccionándome hacia donde yo quiero llegar, donde más o menos digo, para allá es el lugar que me conviene, para allá es el lugar que me va a hacer mejor, para allá es el lugar que yo quiero para mi vida. Vamos a seguir fluyendo porque igualmente nos va a tocar hacer ajustes según la marea, según el viento, según todos estos elementos adicionales, pero hay un poder de elección y decisión, está en mis manos. Adicionalmente, yo voy a tomar estas decisiones en base a un conocimiento que yo vaya adquiriendo a lo largo de la vida, por eso las experiencias son importantes. No se puede dejar que las cosas simplemente sean porque sí y esperar a lo mejor de que, sí, la vida va a ser bonita, hermosa y maravillosa porque yo lo valgo, porque yo soy buena gente. No funciona así. La gente que es buena no obtiene cosas buenas por ser buena. La gente buena va a obtener cosas bonitas y hermosas para su vida porque sí, se está comportando bien, pero adicionalmente es coherente, lógica y consciente, se pone como prioridad y sabe que tiene que tomar decisiones para su vida. En el caso de Ji-won, ella esperaba que una vez se casara, que tuviera familia, iba todo a cambiar y a ser mejor, aunque su pareja ya le había demostrado que no valía para nada, no vale como pareja. Y como es de esperar, una vez que viene el matrimonio, las cosas solamente van para peor. Se suma un nuevo elemento de la discordia a el mundo de Ji-won, en este caso, la suegra. Una mujer con pensamiento tradicionalista a la mitad. ¿Por qué a la mitad? Porque es de las que piensa que la mujer debe estar en casa, debe atender a su marido, debe hacerle de comer, debe atender la casa, debe dejarla limpia, impecable, que todo funcione y se maneje bien. Adicionalmente, es la que debe cuidar a los hijos. ¿Y por qué digo a la mitad? Porque además de todo esto, debe seguir trabajando para aportar a la familia a nivel económico. Ji-won aceptó esta realidad y se metió en más problemas de los que creía, porque inmediatamente después de casarse, o poco tiempo después de casarse, resulta que Min-hwan renunció a su empleo para dedicarse a invertir en la bolsa de valores, teniendo éxito una única vez. Ahora Ji-won no solo se encargaba de las tareas domésticas, sino que tenía que proveer para la familia porque su esposo no producía nada. Y uno pensaría, mira, si está en la casa, no está haciendo nada, por lo menos hacer algo de labor doméstica, ¿no? Resulta que cuando Ji-won le pedía algo de apoyo en casa, él gritaba, decía que eso no era lo que tenía que hacer, se excusaba con algo y para evadir el conflicto se iba, la dejaba con la palabra en la boca. Y no conforme con eso, el tipo tenía las agallas de criticarla por su desempeño laboral. Resulta y acontece que
en el momento en el que se casaron se metieron en unas deudas muy grandes por el tema de su vivienda, todo por decisiones del esposo, y debido a esto ella tenía que tomar horas extra para no solamente cumplir la labor que ella tenía, sino para conseguir un dinero adicional. Quiero que te imagines lo que te voy a describir en este momento. Una mujer que trabaja sus 8 o 10 horas, su horario laboral normal más horas extra, con un jefe directo en este espacio cerrado que la maltrata, que abusa verbalmente de ella, que cuestiona sus capacidades, su inteligencia y su desempeño, con una supuesta amiga también ahí que aporta a la humillación, que la hace sentir menos, donde le obliga, entre comillas, a cumplirle todos sus caprichos dentro del espacio laboral y adicionalmente fuera de este espacio en los días libres, pidiéndole que le regale cosas, que le compre cosas, que si la quiere le va a regalar X o Y. Luego en la casa, el que se supone debe ser el lugar de descanso luego de una jornada laboral, en el caso de ella además extensa, recibida por la suegra y por el esposo, ambos atacando, maltratando, abusando psicológicamente de ella, obligándola a cumplir las tareas del hogar inmediatamente después de trabajar y sin ningún interés de apoyarla en nada de lo que toque hacer. Y no conforme con eso, criticándola por la forma en la que lo hace. A todo esto, súmale la presión de tener que generar ingresos para poder pagar las deudas en las que se metió el esposo. ¿Qué crees que resulta de la sumatoria de todos estos elementos, de todas estas características, de todo este ambiente tan denso? Si pensaste en enfermedad, estás completamente en lo correcto. Cualquier persona que esté bajo un tipo de estrés y depresión a ese grado donde no hay descanso en ningún espacio de la vida, acaba inevitablemente desarrollando una enfermedad. Por eso la invitación es a ser muy consciente de qué personas dejo entrar, qué personas quiero que estén conmigo en lo que yo desee hacer con mi vida, en mi vida, quién quiero que me acompañe, quién quiero que esté, porque ya ven que esa decisión hace notablemente la diferencia. Especialmente si se llega a ese punto de enfermedad, ¿cómo se puede manejar si se está completamente solo? Porque claro, ella tenía personas a su lado, pero aún así estaba completamente sola porque no tenía apoyo, no tenía cariño, no tenía afecto, no tenía a nadie que realmente quisiera estar ahí para ella y por ella. En el momento en que se enferma, que además empezó muy suavecito, un dolor de estómago evolucionó en gastritis y eventualmente evolucionó en cáncer. ¿Cuál crees que fue la reacción del esposo y de la suegra? ¿Se sintieron mal por ella? No. ¿Quisieron atenderla inmediatamente? No. ¿Decidieron finalmente ayudarla en casa por lo menos? No. El primer pensamiento literalmente fue que Park Min-hwan, el esposo, había tenido muy mala suerte de casarse con una mujer que ahora tenía cáncer. Y el segundo pensamiento fue, ¿y si ella ya no está, quién va a hacer la comida? Esto reforzó una crítica que tenía la suegra con Ji-won desde hace ya bastante tiempo, y es que no habían podido tener hijos ella con su esposo. La acusaba de ser una mala mujer por no ser capaz de ayudar a continuar con el linaje de la familia, cuando la realidad era que Park Min-hwan era el estéril. Solo que la señora nunca recibió esa notificación. Y bueno, ¿cuál fue el siguiente curso de acción dentro de la dinámica familiar? La suegra le dijo, vas a seguir trabajando hasta que no puedas más. No te hagas la víctima, ya después podrás recibir el tratamiento. En ese punto uno pensaría que algo debe haber cambiado en ella, que debería haberse dado cuenta de que no debía seguir ahí, que me parece que en algún momento antes ella había pedido el divorcio, solo que Min-hwan, al ser tan posesivo, de hecho la amenaza con que eso no debe pasar, de que el divorcio no es una opción en su familia y así con varias excusas. Era un hombre bastante agresivo cuando no obtenía lo que quería, pero al final ella no cambió, no pensó algo diferente, más bien se resignó, dijo pues ok, trabajaré hasta donde pueda. Y tenía una breve esperanza ella de que las cosas cambiarían ahora que estaba enferma, de que se iban a comportar mejor, de que las cosas iban a ser distintas de alguna manera. Estaba en un modo de falso optimismo con resignación. Su nivel de sumisión ya estaba al máximo, ya dejaba que le pasaran por encima de las maneras más humillantes posibles y ella definitivamente no tenía amor propio porque no se priorizó jamás y nunca. Y ya cuando no puede seguir laborando, el cuerpo no puede más, le hacen un nuevo diagnóstico y resulta que ya está en etapa terminal, como es de esperarse, no se atendió a tiempo y lo único que se puede hacer en este punto son cuidados para extender un poquito más la vida, recibir algo de tratamiento que ayude a que viva unos meses más.
Pero la historia no termina aquí, porque Min-Hwan está decidido a demostrar que es la peor clase de basura que existe en el universo. Ji-won estuvo internada unos meses recibiendo tratamiento, no se aclara exactamente cuántos, su esposo jamás la fue a visitar, y un día a ella le dan la notificación, luego de salir de uno de sus tratamientos, que necesita que su apoderado realice los pagos correspondientes para continuar con el tratamiento. Sí, estás pensando exactamente en lo correcto. El tipo no pagó las facturas médicas, ni una. Se robó todo el dinero que era de Ji-won para su tratamiento. Dinero que ella se sudó trabajando. Por supuesto, Ji-won termina yéndose del hospital porque no puede continuar ahí si no se hace el pago correspondiente. Va hasta su casa. ¿Y qué se encontró ahí? Nada más y nada menos que a la joyita teniendo una aventura con la mejor amiga. Sí, exactamente. Que los escucha hablando muy alegremente sobre lo que van a hacer con el dinero una vez que Ji-won ya no esté entre el mundo de los vivos. Porque sí, el pedazo de escoria había contratado un seguro antes de anunciar que ella tenía cáncer para el tratamiento y adicionalmente un seguro en caso de que ella falleciera. ¿Y en qué se gastó el dinero del tratamiento? Dicho por él mismo, en un bolso de marca para su nueva señorita que merecía tener todo. Y estaban esperando que ya Ji-won no estuviera para que con el dinero del seguro fuesen a comprar una casa y pudieran vivir felices y tranquilos. Sí, esas son las grandes y maravillosas personas que Ji-won dejó entrar a su vida y que la arrastraron al punto al que llegó. Ese sí fue un momento de inflexión, ese sí fue un punto que lo cambió todo para Ji-won. Por primera vez alzó la voz, por primera vez les gritó, por primera vez quiso hacerse valer, por primera vez reclamó que era injusto lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo y además los amenazó de denunciarlos por lo que estaban haciendo, por querer estafar al seguro y por el maltrato que finalmente se dio cuenta le estaban dando. Qué bien, ¿verdad? Finalmente entendió. ¿Cuál es el problema? Ya era tarde. No se trata solamente de darte cuenta, sino de darte cuenta a tiempo, de hacer las cosas en el momento correcto. La vida nos da oportunidades, nos da momentos de inflexión donde nosotros podemos cambiar el curso que estamos llevando para que nuestra vida se encamine a la dirección que queramos, a una dirección distinta de la que está en ese momento. Si llega un punto donde la decisión es demasiado tarde porque ya han pasado muchas cosas, no hay nada que hacer. Recordemos que la no acción también es una decisión. En el caso de Ji-won, eso pasó. Ya, ¿para qué va a alzar la voz? ¿Para qué va a hacerse valer cuando ya no le queda nada de tiempo? Cuando no tiene nada. ¿Y cómo reaccionó la nueva parejita ante el desarrollo de estos eventos? La invitaron a que se fuera tranquila, que dejara de fregar, que dejara de molestar, que los vivos tienen que seguir viviendo, que no fuera egoísta. Sí, que no fuera egoísta. ¿Por qué ella, que ya está con un pie en el más allá, buscaría arruinarle la vida a los que se quedan? Con todo ese descaro, Ji-won finalmente reacciona, incluso trata de forcejear un poco con la poca energía que tiene debido a los tratamientos médicos, está muy débil. Y en ese momento sale la impulsividad y sale la ira de Min-Hwan, que por defender a Su-min termina empujando a la protagonista y acabando con su vida en el proceso. Se golpea la cabeza contra una mesa de vidrio que se rompe y ahí quedó. No hubo más nada que hacer con ella. Si les hace sentir mejor, durante el funeral se llevan preso tanto al esposo como a la mejor amiga, si eso sirve de consuelo. Y esa fue la triste historia de Kang Ji-won, una mujer que debido a sus carencias afectivas, que debido a su miedo a la soledad, que debido a estas experiencias pasadas que la marcaron de una forma bastante negativa porque no lo supo manejar de una manera diferente, la llevaron a este resultado. La llevaron a tener personas que no le trajeron nada positivo, que abusaron de ella, se aprovecharon de su humanidad, de su buen corazón, de sus debilidades. Con esta historia quiero que reflexionemos sobre la importancia de la soledad. La soledad es un estado personal que nos enseña cómo estamos, cómo nos sentimos, quiénes somos. Nos ayuda a darnos cuenta de dónde están nuestras debilidades, de cuáles son nuestras fortalezas. Que sí, hay cosas que vamos aprendiendo también en el compartir con los demás, pero nuestro mundo interno lo descubrimos en soledad, en el espacio y en el tiempo que le dedicamos a explorar más de nosotros mismos. Que en la actualidad estamos teniendo un problema bastante grande en ese apartado, con estímulos constantes desde el internet, la televisión, el stream y demás cosas que, ojo, para mí son valiosas, son importantes y de hecho por eso estoy aquí con ustedes.
Pero aunque tengamos todos esos estímulos, es necesario sacar un tiempo para entrar en comunión con nosotros mismos. Porque de lo contrario, estoy dando permiso a que personas o circunstancias, situaciones en el ámbito físico y también en el digital entren a mi vida para buscar llenar un vacío al cual no me quiero enfrentar, al cual no quiero reconocer, al cual no quiero identificar que está ahí. Hay otras personas que llenan ese vacío con adicciones. Así que este estado de soledad es necesario. Tenemos que aprender a vivir con él. El siguiente punto que quiero tocar es el establecimiento de límites. ¿Qué fue lo que pasó en nuestra historia? Tenemos un personaje del cual abusaron verbal, física, psicológicamente, porque no supo decir que no. No supo establecer un límite. No supo decir, esta persona no debe estar en mi vida. Dieron señales. Simplemente para ella pesó más su miedo a estar sola que el maltrato que recibía. Porque tenía adicionalmente una esperanza de que las cosas fueran a mejor. No se puede cambiar a otras personas. La gente cambia porque le da la gana de hacerlo. Uno puede inspirar, sí, pero si la otra persona no quiere, eso no va a pasar. No vas a cambiar a nadie. Hay que saber qué permito y qué no permito, cuáles son mis negociables, cuáles son mis no negociables, para cualquier tipo de relación, familia, amigos, pareja, y por supuesto también la relación con uno mismo. Y a todo esto se le suma lo que para mí es el punto más importante de toda esta historia, la responsabilidad de la elección. Ya sé que lo he comentado varias veces, pero no podemos seguir siendo ingenuos pensando, tengo mala suerte en la vida porque me tocaron tales personas, me pasaron tales situaciones. Lo siento, esas cosas pasan. Hay gente que no es chévere que llega a tu vida, sí. Hay circunstancias del mundo que no son chéveres y llegan, sí. Pasan cosas, yo decido cómo reacciono a ellas, yo decido qué hago con eso que pasa. Ese es el punto más importante de todo esto. Porque aunque me da mucha cosita con nuestra protagonista, aunque me parece triste lo que vivió y me parece deleznable lo que hicieron con ella, no puedo sacarle a ella la responsabilidad de lo que vivió. Porque ella fue la que dejó que estas personas entraran, que no conocía y no tenía las herramientas emocionales para algo mejor. No tenía una red de apoyo que de verdad funcionara para no meterse y no estar en esa situación. Sí, triste, pasa. Pero al final fue su decisión. No la culpo, para nada. Así como no culpo a nadie que esté en ese tipo de relaciones abusivas, tóxicas en este momento en la vida real. Sé que no es fácil, pero en el momento en que alguien se vuelve responsable de sus acciones y decisiones, en el momento en que empieza a decir, mi vida es mía, soy yo quien decide cómo vivirla, soy yo quien decide a quién tengo en mi vida, en ese instante las cosas cambian. Cuando te das cuenta de que lo que has alcanzado en tu vida es tu responsabilidad y has llegado a donde has llegado en lo positivo y lo no tan positivo, al día de hoy, todo es un producto de las decisiones que has tomado. Tú eres un producto de las cosas que has hecho y dejado de hacer, de los pensamientos que has tenido, de las creencias que te has formado, de las personas con las que te has juntado, de las personas que has dejado entrar a tu vida. No esperes a llegar a un momento irreversible. Toma acción hoy si estás en esa situación. Y ni siquiera tienes que estar en un punto crítico o una situación abusiva. No. Si tienes un proyecto, empieza hoy ese proyecto. No esperes a mañana. No esperes a que sea demasiado tarde para tomar la decisión que realmente te llene. Por supuesto, que no sea una decisión solamente visceral y desde lo puro emocional. Hay que tener algo de cabeza también. Es parte del proceso de aprendizaje. Entiende, comprende, acepta y ve con lo que tú sientas, con lo que tú consideres. Es el curso de acción que va a darte aquello que más necesitas, aquello que más deseas de todo corazón. Y no sé ustedes, pero para mí Ji-Won es un personaje hermoso, muy bonito, maravilloso, es una muy buena persona que merece una vida feliz. ¿Y saben qué? Lo bueno y lo bonito es que la serie nos da la oportunidad de experimentar eso, porque todo esto que les acabo de contar el día de hoy ocurre prácticamente en el primer capítulo, los primeros 20 minutos, 30 minutos, ya que la historia completa de Cásate con mi esposo nos narra la historia de Ji-Won, que al perder la vida a manos de su esposo, reencarna 10 años en el pasado y tiene la oportunidad de tomar decisiones diferentes, donde les adelanto y les digo, conoce a un hombre maravilloso y una verdadera buena amiga, alguien que sí la apoya y que está ahí para ella de forma incondicional. Pero esa historia se las dejaré para un próximo episodio en el futuro. Igual déjenme saber en comentarios qué opinaron de la historia, qué les pareció Ji-Won el desarrollo, qué opinan de su esposo y su mejor amiga. ¿Tienen a alguien que ha pasado por alguna situación no igual pero similar? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Ji-Won? ¿Dónde habrían puesto el punto y final antes de que fuera demasiado tarde? Me encantará leer todas esas experiencias y todos esos comentarios, y también un recordatorio para todos: si hay alguna serie, alguna película, alguna pareja de estos medios audiovisuales y literarios que te gustaría que analizara, que viera y que comentara al respecto, puedes dejarlo en los comentarios y con muchísimo gusto yo lo voy a revisar, con la conciencia de
que si es una serie o si es un libro, pues me va a llevar un poquito más de tiempo. Si es una película, va a ser un poquito más rápido y estaré abierto a todas las opciones. Haciendo el paréntesis de que no me vería una novela para hacer este tipo de análisis porque ya serían demasiado largas. Así que ya saben, estén atentos, pendientes para un próximo episodio. Yo soy Neus Andrés, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias por escuchar hasta el final.